Bueno, nuestra siguiente invitada es rubia y es tontaca. Pero no porque sea rubia, sino porque es tontaca de verdad, ¿vale? Hace humor negro, hace un humor maravilloso, es capaz de reírse hasta de su puñetera madre, es guionista, hace monólogos de cagarse, pero hoy no viene a hacer eso. Hoy viene a hablarnos de la quema de brujas en la actualidad. Desde Murcia, Raquel Sastre, Malleus Maleficarum en el siglo XXI. La quema de brujas en la actualidad. Preparar la aplicación y todas esas cosas. Venga, voy. Uy. Ay. Muchas gracias, Óscar. Buenas, ¿qué tal? Hoy hay menos gente, ¿eh? Me he dado cuenta. ¿Os habéis tomado ahí el descanso? Bueno, a ver si va entrando la gente. Ya voy a empezar. Me ha dicho Guille, 20 minutos. No te pases ni un segundo. Me tiene ahí. Míralo con los 20 minutos y todas esas cosas. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, quiero agradecerle a Óscar y a Desgranando Ciencia que me den la oportunidad de hacer mi primera charla científica de verdad. No esperéis un monólogo. De hecho, estoy bastante nerviosa porque sois todos unos cabrones y sé que vais a empezar a ver todos los papers que he buscado en plan de este no tiene credibilidad, aquí te has confundido y tal. Pero bueno, me da igual, vamos a intentarlo. He decidido hablar de Malleus Maleficarum del siglo XXI. Para el que no lo conozca, es el libro que se usaba en el siglo XV para quemar brujas. Y diréis, ¿y por qué lo he cogido esto? Porque hoy en día, aunque os penséis que no, existe la quema de brujas de verdad. Además, me hace mucha ilusión dar esta charla científica porque últimamente, como humorista, estoy haciendo una cantidad de bolos tremendos que no me pagan, sobre todo los juzgados de lo penal. Así que he dicho, necesito algún otro tipo de profesión que me dé dinero. Evidentemente, no voy a ser científica como vosotros, he dicho dinero de verdad. Así que me he metido a estudiar criminología. Porque las ciencias sociales dan mucho de comer. Total, que estoy encantada de venir aquí. ¿Y por qué cogí criminología? Por una sencilla razón. Porque me interesaba bastante el tema y ¿por qué voy a hacer esta charla? Porque me he dado cuenta estudiando criminología de una cosa muy interesante, y es que yo tenía mogollón de sesgos relacionados con el delito y demás, que conforme vas estudiando y vas viendo lo que es la evidencia científica, se te van derrumbando todos. Y me parece muy interesante porque creo que esos sesgos siguen estando en mucha gente de la población y por eso vamos a intentar quitar hoy unos cuantos, ¿vale? Sesgo en plan estar totalmente perdido, de no saber por qué crees firmemente una cosa a pesar de los resultados, como si fuerais del Atlético de Madrid. Bien. Ahí, jugándomela. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, hemos hecho una encuesta en la aplicación, ¿vale? ¿Tenéis toda la aplicación descargada? Sí, venga, ¿tenéis toda la aplicación descargada? Pues los que no la tengáis, descargadla, porque la vamos a necesitar ahora. Bien, vamos a hablar de delitos por una sencilla razón, porque igual como pasaba con la quema de brujas de la antigüedad, la sociedad a veces se cree cosas que no son ciertas, como por ejemplo que existían las brujas, y pide al gobierno de ese momento, ¿vale?, que aplique dureza contra esa gente que son malvados. Por ejemplo, ahí las quemaban y aquí hoy en día, aunque penséis que no, se sigue dando ese tipo de cosas. Ya no quemamos a la gente, pero tenemos cada vez un estado represivo muy punitivo, lo que se llama populismo punitivo. Es decir, que la gente de la sociedad, sin estar preparada para nada, es la que marca qué penas y qué condenas tiene que tener el Estado. Y lo peor es que como eso da votos, el Estado lo acuerda. Por ejemplo, si ahora mismo dijésemos, y sacar la aplicación, que es importante, ¿cuál es el delito más común en España? ¿Vale? Tendríamos las lesiones, el hurto, delitos contra la seguridad vial, delitos de abuso sexual, salud pública, lo que sería drogas, cosa que para mí no tendría que ser un delito. O el vestuario de Sergio Ramos, ¿vale? Creo que hay una persona que tiene dificultades de visión, entonces voy a explicar las fotos. Aparece una persona que lo mismo es futbolista, que podría estar cobrando dependencia, que lleva una especie de bata azul muy larga, con unos zapatos de vestir, no, con unos zapatos azules también, perdón, y un suéter de vestir, y unas mallas de ciclista. En la calle, me refiero. Entonces, bien, entonces pues eso, bien.
tenéis toda la aplicación, esto es muy importante porque había un pequeño fallo técnico, entonces necesito que saquéis toda la aplicación y contestéis a todas las encuestas, ¿vale? Rápidamente todas las preguntas, una detrás de otra, son solo 4 o 5 preguntitas nada más, una pim pam pum para que podamos tener los resultados y podamos seguir la charla. Para el tiempo, Guillermo. Me cago en... Está su novia al lado diciendo que desgraciado, 20 minutos conmigo nunca. A ver si me pudiese decir la organización cómo vamos con las encuestas. ¿Se han mandado ya? Cristina, chíllame. ¿Tenemos ya? Tallán, ¿me podrías poner la respuesta que ha dicho la gente para esto, por favor? ¿Cuál creéis vosotros? ¿Vale? Seguridad vial, bien. Seguridad vial está bajando, hurto mayor, lesiones. Me gusta mucho hacer esta encuesta con vosotros porque sé que vosotros sois gente seria, científica, que no ve espejo público. Ahora veremos por qué. Bueno, está ahí entre la seguridad vial y el hurto. Bien, ya me lo podéis quitar, muchas gracias. Pues, como podéis ver, el delito más común en España y bastante es contra la seguridad vial. Después irían las lesiones, después los hurtos. Como podéis ver, drogas muy poquito y abusos sexuales poquísimo. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros oís que en las televisiones se habla mucho de delitos contra la seguridad vial? Por ejemplo, en espejo público, pues casi nunca, a no ser que salgan gitanos o murcianos. En cambio, ¿qué es lo que hemos visto muchísimo en programas tipo Ana Rosa, Espejo Público y demás? Mogollón de noticias sobre crímenes violentos, desapariciones, violaciones múltiples y demás. ¿Por qué? Porque eso vende, porque es morbo. Estamos acostumbrados a verlo muchísimo. Seguro que conoceréis todos nombres como Marta del Castillo, Sandra Palo, Diana Quer, Gabriel, Mariluz, los hijos de Bretón. Son noticias macabras que dan mucho visionado y que llenan horas y horas de los programas. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando hablamos de Espejo Público y de Ana Rosa no estamos hablando de una serie de ficción. Estamos hablando de programas que se supone que son informativos, por lo cual la gente se está todo el rato oyendo noticias de delitos violentos, se piensa que eso es real, pero como me gusta decir, no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Vale? Hay muchos estudios que asocian la exposición del delito a un incremento en el miedo a sufrir un delito. Hubo una profesora que era profesora de penales en Málaga, Susana Soto, hizo un estudio que a mí me gusta mucho, que es la percepción del delito en los medios, la influencia en los medios en la percepción social del delito. Hizo una cosa muy interesante que fue seguir durante 3 años las noticias que se publicaban en El País. ¿Por qué en El País? Punto número 1, porque estamos hablando de hace muchos años, cuando todavía no existía Twitter. Aunque no os lo creáis, la gente leía las noticias de los periódicos y en esa época El País era el periódico que, según el EGM, más tirada tenía, más se leía. Entonces lo eligió y fue apuntando todas las noticias sobre delito que se publicaban. Y como podéis ver, de homicidios y asesinatos era aproximadamente una media del 30% de las noticias. El 30% de las noticias sobre delitos que se publicaban en El País era sobre asesinatos. Joder, qué miedo, ¿no? Ni que estuviéramos en México o yo qué sé, o en Juego de Tronos. Bien, pues como podéis ver luego, cogían las estadísticas y las estadísticas de ese año ponían que el homicidio asesinato era solo el 0,06% de los delitos del país. Es decir, mientras las noticias que se publicaban en los medios era el 30%, el delito real era el 0,06%, es decir, 0,06% de asesinatos en España, de todo el total de los delitos. Es decir, había en España más gente matando que votando a UPyD. Diréis, ¿cómo te arriesgas, no? Iba a decir Vox, pero como estoy en Andalucía... Para que lo veáis todavía más claro, podemos ver en esta tabla, ¿vale? En pequeñito, muy pequeñito, se ve la tasa de homicidios y luego la columna de al lado, muy, muy grande, es la cantidad de noticias que se ha hablado sobre homicidios en medios. Y dirías, vale, pero ¿de verdad eso influye en la opinión de la gente? Pues vamos a verlo, porque en ese mismo artículo, Susana Soto sacaba las encuestas del CIS. El CIS son las encuestas de baremo de opinión, ¿no?, de la sociedad española y preguntaban
dos cosas. Primera, ¿cuáles son a su juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en España? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los 3 problemas principales que a usted personalmente le afectan más? Y podemos ver cómo desde 2001 a 2003 tanto la preocupación por el delito como el miedo al delito se han ido incrementando. Para el que lo sepa, la preocupación por el delito es la preocupación general de la sociedad y el miedo al delito es que no solo te preocupe que haya delito en general en la sociedad, sino que te ocurran a ti o a alguien cercano. ¿Vale? Como por ejemplo, no sé explicaros, yo qué sé, vosotros que sois, que estoy pensando a ver si se me ocurre algún chiste así. Me cago en la leche, esto se me debe ocurrir por narices. O sea, imaginaos, ¿vale? Que yo soy mujer y murciana, ¿vale? Entonces puedo preocuparme en general pues, por los delitos de violaciones y xenofobia del resto del país. Pero nunca tendría por qué tener miedo al delito, por ejemplo, de que me pegue, no sé, algún catalán por hablar en castellano. Porque los murcianos no lo hablamos. Bueno. Al final se me ha ocurrido, ¿eh? Lo siento. Me disculpo con ella porque le he dicho que iba a improvisar, que no me odiase. Pero bueno, entonces lo que íbamos hablando, como veis, se ha incrementado muchísimo el miedo al delito y la preocupación por el delito. Y aquí, para que veamos bien claro, vemos en 2 rayas arriba preocupación por el delito y miedo por el delito, como se ha ido incrementando, pero en cambio el delito en general en España durante esos 3 años se mantuvo estable. Es decir, el miedo es totalmente infundado. Hemos tenido miedo para nada. El delito es exactamente igual y además estamos en uno de los países con las tasas de delito más bajas, uno de los países más seguros del mundo. Para eso, no para comer ensaladilla en verano. Bueno. Y además a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque en general todos los españoles estamos preocupados por el miedo al delito, ¿vale? Porque nos roben descaradamente, pero luego no paramos de abrir Starbucks. Bueno, seguimos. Vaya, vaya, ¿no? Seguimos. Otra pregunta. ¿Cuál es la proporción de adolescentes que delinquen o cometen actos antisociales? Esta es otra de las cosas que tenemos muchos ecos. Vamos a ver lo que habéis contestado vosotros. ¿Cristina? Vale, vosotros habéis dicho que aproximadamente, por lo que estoy viendo, entre el 0 y el 20% cometen actos antisociales, 21-40. Uy, nadie ha puesto entre el 81 y el 99%, muy interesante. Bueno, pues sabéis cuál es, según el estudio 2008, comandado por la profesora Cristina Rachea, ¿vale? En un centro de investigación de criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha cogieron a cerca de, me parece así, más de 4.000 chavales, aproximadamente 50% mujeres, 50% hombres, hicieron una encuesta de autorrevelación. Estas son importantes porque en adolescentes funcionan muy bien, es decir, una encuesta anónima en la que tú confiesas lo que has hecho, nadie se va a enterar, por lo cual los chavales no tienen todavía esa cosa de los adultos de intentar quedar bien y mentimos más, ellos lo ponen todo, y salió que era el 98,8% de los adolescentes. Diréis, ¿por qué no has puesto tú el 100%? Eso está mal, no está mal. Es que he pensado que habrá adolescentes que no puedan delinquir, como por ejemplo que estén en estado vegetativo. Bueno. 98,8%, que sí, que siempre estamos con la variable independiente y demás, y lo que puede por ahí dar por saco. Seguro que alguno estaba pensando, bueno, pero es que se ha hecho en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, o sea, Albacete, Toledo y las otras 3 que nadie se acuerda. ¿Qué más pueden hacer aparte de delinquir, ¿no? Pero no. Todo esto concuerda bastante, ¿vale?, con el resto de investigaciones criminológicas que se han ido haciendo a lo largo de estos años. De hecho, Moffitt este año ha hecho una revisión que decía que aproximadamente el 90% de los varones jóvenes delinquen, cometen pequeños actos antisociales. ¿Por qué os cuento esto? Por una sencilla razón, y es que cuando un chaval, un adolescente, cometa un pequeño delito, estamos hablando sobre todo de cosas pequeñas, algún hurto, alguna pintada, yo qué sé, botellón, por ejemplo, que en muchos sitios, bueno, es una sanción administrativa, incluso descargar internet, es que en el fondo casi todos delinquimos. Entonces son pequeñas cosas que no hay que hacer grandes historias con ellos, ¿no? Es una pena que muchos chavales pasen al sistema penal porque casi todos los chavales delinquen. El problema es que se pilla a muy pocos. Y a los que se pilla muchas veces en plan, no hagas esto más, te da vergüenza, lo que se llama la vergüenza reintegradora, ¿no? Y no vuelven a hacerlo. Y son cosas que de por sí los chavales, conforme llegan a una cierta edad, dejan de delinquir. O sea, dejan de hacer estos pequeños historias, igual como nosotros antes nos montábamos todos en la feria, en las montañas rusas, y luego ya nadie nos montamos a partir de los 30, por lo menos yo, porque cada vez nos da más miedo, ya el cerebro funciona mejor, eso seguro que José Ramón Alonso
os lo podía explicar perfectamente. Pero entonces, ¿yo por qué lo digo? Porque hay que llevar cuidado con el populismo punitivo, porque cuando los chavales adolescentes, estoy hablando de delitos medios, un pequeño hurto tal, cometen varios, hay que hacer intervenciones fuera del sistema penal. Porque todos lo hacen, aunque no os lo creáis. Vuestros adolescentes también lo hacen. Ahora, cuando lleguéis a casa, les registréis los cajones. Y debajo de la cama. Y hay una cosa detrás... Bueno. Y diréis vosotros, no, yo de adolescente no lo hice. Habéis delinquido todo y lo sabéis. Pequeño hurto, lo que sea, seguro, todo el mundo en este país. Bueno... Y ahora que ya hemos hablado de que casi todos los adolescentes delinquen, os voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo son más violentos los niños? ¿De 1 a 3 años, de 4 a 8, de 9 a 12 o de 13 a 17? ¿O cuando toman mucho azúcar? Hola, Aitor. Vamos a ver lo que habéis contestado vosotros, Chris. Estos son un poquito los secos, que hablamos de 13 a 17 años. Casi todos habéis dicho que son más violentos los chavales de 13 a 17 años. Bien, pues esto es otra cosa que la evidencia científica dice que es mentira. De hecho, se hizo una encuesta longitudinal en Canadá que cogieron a chavales de entre 4 y 11 años, ¿vale? Y fueron apuntando todos los episodios de violencia que tuvieron durante todos esos años y se demostró una cosa muy interesante y es que los chavales la mayor violencia la mostraban a los 4 años, tanto hombres como mujeres, y poco a poco iba decreciendo. En cambio, conforme iba decreciendo la violencia física, subía la violencia indirecta, como podéis ver, y en este caso las mujeres más que los